buenas, ¿cómo estamos? Vamos a bajar un poco el volumen acá. Muy buenos días, tardes o noches a todos y bienvenidos a una nueva transmisión en Twitch de Frecuencia Rolera. ¿Cómo estamos? Empezamos hoy muy fuerte porque tenemos un invitado muy especial con nosotros. Tenemos a Ángel Delgado, el creador del juego de rol Nevermore. ¿Cómo estás? ¿Por qué lo llama el jueguecillo? Cuéntame. Fue quien maquetó el juego y lo ilustró, y yo pues lo llamamos como el jueguecillo. A ver si sacamos el jueguecillo, a ver qué tal va y qué tal funciona. Qué bueno, qué bueno, qué Así bueno. que ese, ¿no? Oye, me alegro mucho. Bueno, lo primero, dejar salvar a la gente que nos está viendo. Le recordamos a todos que en frecuenciarolera.cl pueden acceder a esta entrevista luego, a otras grandes historias. Estamos llevando unas campañas súper interesantes con otras personas más. Y tenemos entre los invitados, entre la gente que está en el chat acompañándonos, a los amigos de Pasta Rolero, que son también canales amigos de Frecuencia Sí, Rolera. Y yo también sé que son conocidos tuyos. Ellos han estado llevando sí. actualmente una campaña o una historia de Nevermore. Y aprovecho de decirle a la gente que están reclutando jugadores porque van a empezar a hacer crecer este ambientillo que se está formando. Mm. Pues la verdad es que no, yo a ver, gratamente sorprendido por cómo se ha llevado, o ha llegado el juego a mucha gente, y sobre todo a los amigos aquí de Pastas Roleros que directamente recibimos un mensaje diciendo que iban a jugar un one shot, una partida con una historia totalmente original basada en un relato, ¿no? Que no vamos a desvelar porque lo desvelan un poco al final de la sesión, pero la verdad es que la historia es bastante buena. Estuvimos oyéndola, estuve yo oyéndola, estuvo también Jesús y Pilar también de Perverso de 20 oyéndola y les gustó bastante, nos gustó bastante, y sobre todo Pablo Molina también como narra, que lleva a los jugadores prácticamente en volandas hacia donde todo el mundo teme, ¿no? Donde le pueden más la demencia que la cordura o que la lucidez, en este caso en el juego, ¿no? Que es digamos, la parte contraria a la demencia. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Yo me quedé con ganas de más y al final del podcast, de la sesión, dijeron eso, que les había gustado mucho el juego y que prepararían otra más. Y viendo el otro día por Instagram en las stories que habrían mesas para que la gente se inscribiera y hacer alguna otra historia, dije yo, bueno, pues me voy a suscribir porque quiero ver cómo juegan a nuestro juego. Digo, algo que yo, la verdad, hasta poco tiempo tengo para jugar, porque lo escribí hace ya bastante tiempo, hace ya más de un año. Y claro, hasta que ha salido y eso, pues claro, ya por temas familiares también y personales, pues cada vez tenemos menos tiempo para jugar y menos también para escribir. Entonces, el poco que tengo, pues eso, para escribir un poco más sobre el juego y sobre todo ya por las noches, pues disfrutar un poco de eso, de los podcasts y de las sesiones o de la información que va saliendo. Exactamente. En ese sentido, yo siento que ha habido como un leve boom con este juego. Siento que fue muy bien Mm, recibido, a pesar de ser un juego muy indie. Yo me lo topé en una noticia y tuve esta sensación de, wow, tengo que jugarlo. mm. Sí, no, la verdad es que fue, en principio fue una sorpresa pues bastante agradable que antes de que saliera el juego incluso ya hubiera una expectación
bastante sonada. No es que fuera una cosa que muy grande, digamos, que llegase a mucha gente, pero sí que se veía que la gente estaba siguiendo semana a semana, desde enero, si no me equivoco, principios de enero, mediados de enero, pues siguiendo el perfil de Perverso de Vente a ver cuándo notificábamos salía el juego. Y la verdad es que ahí en el perfil de Twitter de Perverso de Vente se hizo bastante bien un seguimiento y un programa de anuncios hasta que salió el juego. Y claro, me acuerdo el día antes que dijimos que, bueno, venga, mañana lo liberamos ya, mañana ya se va a poder descargar, como diciendo, venga, vamos a quemar Twitter, pero un poco en broma, como diciendo, bueno, aquí van a entrar 20 personas, se lo van a descargar, van a decir que bien, que bien maquetado está, ahora me lo voy a leer a ver qué pasa, pero no fue directamente un pequeño boom, como tú has llamado, un leve boom ahí alrededor del juego, incluso una semana antes, también por salir en un informativo aquí en España, que hay un periodista que se llama Ángel Martín, que hace pequeños informativos de 2 minutos únicamente, pero internacional, con noticias internacionales, y ahí pues nombró el juego antes de que saliera, y claro, eso también pues había contribuido un poco a eso, a que se generase un poquito más la expectación y la gente entrara a decir, oye, que es un juego de Edgar Allan Poe, a ver de qué va esto. Y la verdad que bien. Antes de empezar con las primeras preguntas, obviamente, quiero dejar a la gente que está en el chat invitada a que también deje sus preguntas. Yo no sé si está en este momento atento al chat, pero yo sí. Así que cualquier cosa que quiera la gente saber, vamos a empezar a desgranar aquí. Vamos a empezar a ver cómo se formó. Lo primero, yo quería conocerte. No tenía idea si es que efectivamente tú ya conocías a Perverso de 20. Aprovechamos de también decirle a la gente que en Sí. Perverso de 20 pueden descargar este manual en formato bastante gratis, como le dicen ellos, y, y Eso es. disfrutarlo. En realidad tiene 40 páginas, se juega con dados de 6 y en realidad bastante llevadero. Pero en caso tuyo, a mí no me gusta mucho esta pregunta, pero siempre la gente la dice un poco. ¿Cuánto tiempo llevas jugando rol? ¿Se necesita para hacer para poder publicar rol mucho tiempo? Pues, bueno, a ver, la verdad, yo jugando rol sí llevo desde hace, pues desde los años 80, pues prácticamente más de media vida, pues unos 30 años, un poco más, 30 al 32. Lo que ocurre es que en mi caso resulta que no he seguido jugando durante todos los años. Ha habido una interrupción bastante grande de al menos 20 años sin jugar, o casi 20 años. Entonces, claro, llevo desde los 80 jugando básicamente a Dragones y Mazmorras, primera edición y a la segunda edición. Es decir, no he tocado ningún otro juego en profundidad, solamente eso. Que habrá gente a lo mejor que se echa la mano a la cabeza y que dice que eso, que Dragones y Mazmorras no es rol. Lo que ocurre es que, claro, ¿qué pasó? Que pues pasó que hace 4 años mis amigos que jugábamos en los 80 nos reunimos, nos volvimos a reunir y decidimos seguir jugando a la misma campaña que llevamos entonces, 20 años después. La recuperamos y a partir de ahí también pues empecé a comprar libros de juegos de rol nuevos que están publicando, que son bastante interesantes, entre ellos pues algunos de terror y algunos en plan indie que llamamos, es decir, con individuales pequeñas que son juegos de 30 o 50 páginas. Y la verdad es que no, no creo que se necesite jugar mucho a rol para escribir un pequeño juego. Simplemente con leer lo que tú prefieras, los juegos que más te gusten, y de ahí ver qué es lo que puedes sacar para crear tu propio juego, yo creo que ya sería suficiente. Perfecto. En mi caso elegía porque me gustaba, porque vi que no había un juego como tal que se dedicase únicamente a lo que es el universo o el mundo de Poe. Ese mundo de terror psicológico, de terrores personales. Entonces decidí pues eso, volver a releer los relatos de Poe
intentar desgranar un poco esos relatos y ver cómo se podía adaptar a un juego de rol. Es decir, leer, por ejemplo, El Gato Negro o leer La verdad del caso del señor Valdemar e imaginarme que eso era una partida de rol. Entonces empecé a ver, pues, por ejemplo, el caso del señor Valdemar, pues, que había un médico que hipnotizaba, que había una persona que era este hombre que estaba a punto de morir y que llama a su amigo diciéndole que le va a llegar ya a la hora y que ha decidido, pues, hipnotizarse, o que le hipnoticen, mejor dicho, para que pueda ver qué es lo que hay un poco más allá de la muerte. Disculpa, más allá de la vida, quiero decir, ya. Antes de que me cuentes esto, disculpa. Sí. Lo que pasa es que parece que hay una leve interferencia con tu micrófono, para ver si puedes como hablar un poquito más, alejarlo un poquito de la boca. Debe ser que se está saturando. Vale, a ver ahora. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí parece que está mejor. Cuéntame, el caso del señor Valdemar, entonces, volvamos. Ejemplo, sí, pues simplemente lo que había decidido en cierto modo, pues sería eso, únicamente desgranar ese relato y ver qué elementos se podían retirar de ahí o se podía anotar para crear, en un principio no un juego, sino idear una partida que fuese muy parecida a ese caso del señor Valdemar o que se fuese a versionar de alguna manera, que ocurriesen otras cosas. Entonces de ahí saqué la semilla de aventura del caso del señor Valdemar, pero luego me di cuenta que se podía ir sacando más cosas de otros relatos hasta formar un juego. Y fue cuando me decidí a elegir una mecánica para el juego. Perfecto, entiendo. Siguen habiendo algunos dramas con el micrófono, pero vamos a ver qué sucede y quizás sea el mismo mic. Sí, a ver. Sí, bueno, te quería preguntar lo primero, o sea, para conocernos un poco, me estoy dando cuenta de que aparte has estado con Dungeons and Dragons, me imagino que es como tu juego como ancla, y el de muchas personas. Sí. Y en ese sentido choca bastante con lo que es Nevermore. Porque si bien Dungeons and Dragons tiene una escala de que se puede jugar de terror, quizás no fue hecho primeramente para ello, o para el terror psicológico. A mí por lo menos se me hizo inevitable la comparación del juego con La llamada de Cthulhu. Creo que muchas personas, cuando lo estuvimos conversando incluso con Pablo y otras personas, dijimos, bueno, entonces, si ya hay una llamada de Cthulhu, un juego de horror cósmico, ¿cómo hacemos la diferencia para abordar este horror psicológico y pasar a Nevermore? ¿Cómo vamos de un lado a otro? Y claro, obviamente ahí viene la misma comparación de que por qué Lovecraft no y Poe sí, siendo que también son dos tremendos escritores. Pero ¿cómo nace este interés por ir a otro autor histórico? A ver, nace... Yo creo que el juego lo pude, digamos, escribir porque yo nunca he jugado a La llamada. Es decir, hay gente que a lo mejor dice, pero ¿cómo no va a jugar a alguna partida de terror, ya sea de La llamada o cualquier otro juego de Lovecraft, que hay muchísimos? Pues nunca había jugado y nunca había leído ni siquiera La llamada de Cthulhu. Es decir, yo puedo decir perfectamente que no he abierto La llamada de Cthulhu porque no la tengo, ni ha caído nunca en mis manos de La llamada. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí había visto que hay muchos juegos de Lovecraft. Y de hecho tengo uno que es Ratas en las paredes. Salió una edición aquí en España de Ratas en las paredes de Kobayashi. Y claro, ese sí me hice con esa edición mecenazgo que me gustó y claro, la leí. Pero claro, no es La llamada tampoco. Pero con eso me quedé un poco con la mecánica de los jugadores de 6, de las consecuencias. Y eso fue un poco lo que extrapolé, digamos, lo que vi que era bueno para Nevermore. Lo que pasa es que, claro, al escribir Nevermore y fijarme únicamente en los relatos de Poe, yo no tuve que compararlo con Lovecraft ni siquiera. Y tenía clarísimo que no había primigenios, que no existía el horror cósmico en Poe. Sí puede existir, por ejemplo, en una partida Nevermore, por ejemplo, puedes meter un fantasma fácilmente, pero el fantasma puede ser producto de la
de la imaginación o de la fobia, mejor dicho, de ese personaje. Le puedes decir perfectamente el narrador que lo tienes delante, que es un fantasma, que es el fantasma de tu esposa que falleció y que lo tienes ahí, entonces provocar esa fobia, ¿no? Que se active la fobia. Pero realmente luego tendrás que explicar o algo, explicará al final de la historia que ese fantasma no existe, que es producto de la imaginación de ese personaje. Entonces yo eso en concreto desconozco ni siquiera si está en la llamada. En la llamada yo sé que hay horror cósmico y hay bichos, monstruos y de todo. Aquí no. Entonces yo creo que por eso a lo mejor me resultó más fácil escribir prácticamente de un tirón Nevermore y no detenerme a decir, oye, me estoy pareciendo a la llamada en algo. Perfecto. Pues no me lo pregunté porque además ni lo sabía, porque no lo había leído. Entonces digo, bueno, si llega a parecerse, pues en una coincidencia, porque es que no me la he leído, ¿no? Y además lo pienso decir. Y eso fue prácticamente la historia de eso, de cómo llegar a ocurrir a eso. Entiendo, perfecto. Sí, pucha, es complicado. A mí me pasaba que, claro, mucha gente lo vimos, muchos que lo leímos, dijimos, oye, esto es como la llamada. O también como rata de las paredes, porque el sistema se bebe mucho de este juego. Que es como motor PBTA, si Sí, no me equivoco, va un poco por esa línea. Quizás no es un PBTA como tal, pero quizás tiene un poco ese legado. Acá me dice Spelletman que el sistema es muy interesante y práctico para one shots. Y lo mismo pensaba con sí. personajes muy lábiles o que muy fáciles de perderse en algún momento en su propia cordura, su propia locura. ¿El sistema aguanta campañas? El sistema, perdón, ¿Aguanta aguanta campañas de juego? ¿aguanta campañas de juego? Pues en un principio te diría que no, pero hoy precisamente estaba dándole vueltas a una idea y a lo mejor una campaña larga no, pero una, digamos, pequeña campaña de 4 o 5 sesiones de un par de horas lo podría aguantar, lo podría aguantar. Quizá a lo mejor suavizando un poco el tema de las fobias. Porque claro, luego si hablamos del lado de Poe un poco más en detalle, está esa mecánica ahí del lado de Poe, que a lo mejor para una campaña de 4 o 5 sesiones puede resultar muy destructivo y no llegar ningún personaje a lo mejor a la tercera sesión. Pero bueno, todo es modificable. Además, en el manual los decimos que las tablas, por ejemplo, del lado de Poe de resultados, eso está ahí, es un resultado simplemente que a mí se me ha ocurrido para cada fobia, o 6 resultados posibles efectos de cada fobia, pero eso se puede modificar. De hecho, al principio lo decimos en el párrafo, el narrador es libre de modificar eso como quiera. Entonces, perfectamente puedes coger una tabla de una fobia y modificarla un poco y no endurecerla tanto como está, sino suavizarla un poco y que no haya, por ejemplo, que un resultado de 5 o de 6 no le dé 3 puntos de demencia al personaje, sino que a lo mejor le dé siempre uno. Claro. Todo para Ángel, que sobreviva a esa campaña. Pero sí. Ángel, siguen habiendo dramas con tu micrófono, pero vamos a salir de esto. Y a Eh, ver, lo subo un poco más. quizá estamos A ver ahora. perdiendo la sanidad también en este momento, como el mismo sistema y en algún momento va a explotar. Me gusta mucho la dinámica que tiene este juego del dado de Poe. Siento que es como la principal diferencia con otro sistema, en el cual, bueno, juegos son dos dados de 6, pueden sumarse quizá algunos más dependiendo de habilidades Sí. o las mismas, perdón, habilidades interesantes o contextos como de ventaja o desventaja que pueda tener el juego. Pero en un momento el juego explota. Y aquí yo siento que es como lo interesante, que es como, aquí es donde digo, el juego quizás Mm. aguanta, claro, unas 2 o 3 sesiones de juego, pero quizás ya más sería pedirle mucho a los pobres personajes. Porque cuando revienta esta dinámica del dado de Poe, que es cuando la locura se manifiesta en el juego, a forma de alucinaciones, de volverse Sí. antagonista, de morir incluso, eh, se vuelve, yo diría incluso el juego se vuelve mucho más interesante. Cuéntanos un poco a la Sí, gente sobre que no lo ha todo. visto cómo es la dinámica del dado de Poe. Vale.
Pues a ver, aparte de la mecánica de 2 dados de 6 para prueba, una prueba de resistencia, una prueba de conocimiento, de agilidad, si tienes que hacer algo, ¿no? Con una dificultad establecida por el narrador, pero aparte de eso, están las fobias de cada personaje. Cada personaje puede tener mínimo una fobia, o puede elegir 2 si quiere, o incluso durante la aventura puede ganar alguna fobia más. El narrador puede decir, pues todos ganáis la fobia de tormenta, por ejemplo, porque lleva 2 días continuos una tormenta y estáis en un lugar, pues X, que hace que retumbe los muros de la mansión y que ganen un poco esa fobia, ¿no? Pero bueno, partimos con el tema de la fobia de cada personaje. ¿Qué ocurre? Que si un personaje tiene una fobia, como es, por ejemplo, quedarse solo, y resulta que en un determinado momento de la aventura, de la sesión, se queda solo en un salón enorme de una mansión y no sabe encontrar a alguien y llama y nadie acude, pues se activa la fobia. Cuando se activa la fobia, que puede ocurrir perfectamente al principio de la partida, pues se tira un dado de 6 y ese dado de 6 es el dado de Poe, llamamos. Bueno, antes de eso, se tira una prueba, es decir, 2 dados de 6 sobre una dificultad que establezca el narrador, que puede ser 8, puede ser 11, puede ser 14, y normalmente ahí sería 8 o 11, porque 14, claro, con 2 dados de 6 vas a tener que sacar un crítico, digamos 2-6 para poder vencer a la fobia, a la activación. Pero digamos que se lanzan los 2 dados de 6. Si consigues la dificultad, perfecto, pues controlas tu fobia. Eso narrativamente puede suceder que, oye, pues oye una voz de alguien que está al otro lado de la puerta, que tienes a 20 metros en el gran salón. Vale, pues vas hacia allí y resulta que la fobia no se activa. Pero si no consigues esa dificultad, se activa la fobia y se tira el dado de 6, que es el dado de Poe. Ese dado de Poe ya automáticamente te da un efecto. Y el efecto es que mínimo vas a ganar un punto de demencia. Máximo tiene 5 puntos de demencia. Los 5 puntos de demencia, lo que ocurre es que tu personaje ya enloquece y puede comportarse de una manera un poco caótica, o incluso puede llegar a dañar incluso a tus amigos o a las personas con las que estás jugando, al personaje, mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí el dado de Poe quise darle un punto destructivo al último resultado, al 6. Y que ahí ya en resultado de 6, pues igual ganabas 3 puntos de demencia, 4 puntos de demencia, pues ya significaba prácticamente la muerte. Ya puede ser un ataque mueres de un ataque al corazón si no tienes nadie cerca para socorrerte, por ejemplo, porque te has quedado solo y te imaginas que no estás solo en el salón, sino que estás solo ya en toda la mansión, que se han ido. Entonces, claro, es un poco eso, un poco darle al juego algo que sea exclusivo, algo que sea determinante y que fuese distinto a la mecánica a lo mejor adoptada de otros juegos, que fuera también algo muy potente para que los personajes y el narrador tuvieran una base sobre la que narrar un resultado bastante catastrófico, ya sea contra el personaje que lo sufre o contra el grupo al completo, que también puede suceder. Entiendo. Y una consulta. Tú, este juego de Poe, nace en Sí. ideas tuyas. Bueno, cuando está en mecánica, ¿cómo fue el proceso, la creación, el testeo, la avisar a la gente? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento tú pasas de decir, "Ya, voy a hacer un juego de Poe y lo jugamos con la mesa, con mis amigos", a decir, esto tiene que conocerlo todo el mundo y voy a publicarlo de alguna manera? Vale, pues al principio el juego empecé a escribirlo para mí. Básicamente yo quería escribir algo, como te comenté antes, pues algo que fuese extraer una partida de un relato de Poe y jugarla y probar. Jugarla de alguna manera, ya sea narrativamente o ya sea con alguna mecánica de dados que no tenía en mente. Pero luego empecé un poco a ver eso, que podía ser un juego. Entonces dije, bueno, voy a escribir un juego pequeño, 10, 12 páginas no más, y lo pruebo yo primero
incluso haciéndome unos personajes y probando, no narrativamente, no que sea todo narrado, pero sí un poco la mecánica y un poco describirme a mí mismo lo que pasaría, ¿no? En el testeo. Y luego pues testearlo con mis amigos del grupo de siempre que tenemos. Pero claro que tampoco somos muy narrativos. Empezamos a jugar en los 80, paramos en los 90, los recuperamos hace poco, pues prácticamente ahí lo que hacemos no es un juego de mesa puro y duro, pero la verdad es que narramos poco, describimos más. Entonces ahí el testeo era básicamente igual que hacerlo solo, no hacerlo muy narrativo y centrarnos más en la mecánica, en si funcionaba, en qué ocurre ahora, este es lo que hace y resulta que hace esto, bueno, pues ahí describimos un poco más. Pero claro, una vez probamos eso y lo probé, dije yo, bueno, pues este juego lo puedo quedar básicamente aquí en un archivo de blog de notas, en un Word que tengo y son 15, 20 páginas como mucho, y porque no había escrito todas las semillas de aventuras que están en el manual. Pero claro, yo ahí ya conocía a Jesús por Perverso de 20, por su grupo creativo que tiene con Pilar. Entonces, yo ya conocía en Perverso de 20 las aventuras que iba publicando bastante gratis y se podían descargar todas en su web. De hecho, bueno, por ahí está el enlace también que han puesto de perverso de 20.cc en la web. Ahí podéis entrar, aparte de Nevermore, pues hay un montón de aventuras para vieja escuela que se llama, que es, digamos, un juego gratuito también que se publicó por Grapas y Mapas, por otro grupo creativo, y hay muchas aventuras ahí adaptables también para Dragones y Mazmorras. Entonces son aventuras pequeñitas de 12, 16 páginas. Yo veía el trabajo que hacía Jesús y Pilar en Perverso de 20, el buen trabajo que hacían maquetando, ilustrando ese aspecto de manual antiguo, y yo decía, bueno, pues para Nevermore pues le pega mucho ese aspecto a lo antiguo, como si fuese un libro, unas primeras ediciones de Poe, del relato y de narraciones extraordinarias de Poe. Y entonces le pregunté, le dije, oye, tú, Jesús, maquetas y corriges para afuera. Es decir, yo tengo un juego que he escrito y que me gustaría maquetarlo y para yo tenerlo, imprimírmelo y tener un volumen para mí, un pequeño tomo. Y me dijo que no lo había planteado nunca, pero bueno, que le enviase unas páginas a ver si podía hacer algo con ellas. Así que se la envié y me la devolvió. Pues ya maquetadas. Ya maquetadas. El resultado prácticamente que... Sí, ya me había puesto pues el cuervo, el gato, la portada como podría ser, el color que tiene de fondo, el texto, alguna tabla y alguna ilustración que ya hay dentro del manual. Y me dijo, mira, lo he maquetado así en color, a ver qué te parece. Y digo, pero sí, es justo lo que yo quería. Digo, está perfecto así. Y dice, bueno, pues oye, yo te ofrezco la web de Perverso de 20, lo podemos publicar dentro del, digamos, del sello del grupo creativo. Y directamente le dije que sí, y dije, sí, venga, vale. Digo, yo todo lo que tú quieras cambiar del juego, como funciona, pues lo puedes hacer, ¿no? Podemos hacer el juego así. Y de hecho así nos llevamos varios meses pues tratando el juego y que para hacerlo funcionar y hacerlo pues con esa presentación tan excelente que le ha dado que estamos esperando que nos llegue en papel. ¿No? Ha llegado ya al Reino Unido en papel, lo pedimos el otro día. Se puede pedir también en el portal y estamos esperando para ver el resultado, pero ya en fotos, y Pilar, que lo ha podido ver ya y lo tiene en las manos, de que ha quedado muy bien, quedó mucho. Vamos a ver si puede llegar hasta Latinoamérica, sería ideal también. Pero el tema acá, por A ejemplo, ver, claro. aquí estuvimos hablando un poco del proceso de la idea hasta la publicación, de cómo parte un juego, siendo un juego primero para ti, luego de eso empiezas a compartirlo, a testearlo, hasta que llega a Perverso de 20, donde te mandan esta maqueta que al final siento que es como, la patada inicial para todo. Pasta Rolero acá nos dice un comentario, dice que Nevermore también permite adaptar a otros Sí, autores góticos, autores con historias sin monstruos, solo el ser humano.
Y eso Sí. también es interesante porque en el fondo yo siento que la gran diferencia, acá, bueno, en Frecuencia Rolera amamos la llamada de Cthulhu, pero también Mm, tiene mucho que ver con las cosas exteriores, con el horror que está hacia afuera. Y por el contrario, Nevermore es un juego súper íntimo, es un juego en el que la persona finalmente se va a dar cuenta que el mayor monstruo es uno mismo, eh, o quizás algo que esté adentro, pero que quizás que también puede llegar a tener una definición lógica o más íntima, por decirlo de alguna manera, no lógico. Y en ese sentido, me mm. gusta mucho cómo se plantea un juego donde el monstruo, que es como un poco volver a esta lógica de Vampiro a la Mascarada, donde el monstruo eres tú, donde no hay un monstruo afuera, sino que la mayor amenaza Sí, radica dentro de ti mismo. sí. Es que exactamente eso es lo que pasa en todos los relatos de Poe. Básicamente, es con coger dos de los más conocidos, que es El corazón delator y El gato negro. Por ejemplo, ahí en ambos relatos está, digamos, o el odio o el no poder ver, no poder presenciar algo. Por ejemplo, en El gato negro, pues el cariño que le tiene la mujer del protagonista al gato y le lleva a un odio, a unos celos al protagonista que le lleva a hacer o a cometer el crimen que comete, ¿no? En el relato. Y en El corazón del actor igual. Es un joven que vive con un anciano y él termina por no poder ver el ojo del anciano, cómo le mira, esa mirada inquisidora que tiene, y entonces decide pues lo que decide finalmente, que es acabar con él. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que la culpa que tienen, esa culpa que tienen en el interior, y ese quizá también decir, he conseguido hacer esto y no me han descubierto, cuando finalmente en el relato pasa lo que pasa en ambos, tiene ese paralelismo los dos, pues resulta que, claro, que tú estás leyendo el relato y tú dices, bueno, vale, aquí va a pasar esto, va a matar a esta persona y ya está. Bueno, tampoco ocurre nada más en el relato, pero claro, es que luego está lo que va devorando la mente de ese protagonista, esa culpa, esa autopunición que tiene, que le lleva a eso, que le lleva a descubrirse como el monstruo que es, como el ser vil que esconde, ya sea ante los policías, ya sea, bueno, tanto a los guardias o policías en un relato en otro, exactamente ocurre prácticamente lo mismo el desenlace. Y yo creo que es eso, que quería que el juego tuviese, digamos, ese aliciente, ese sabor de no viene un monstruo de fuera, no de otro mundo, no hay un fantasma realmente que acaba con la gente. El fantasma eres tú, el monstruo lo tienes tú dentro, y cuando se activa tu fobia, o de acuerdo a la historia que esté sucediendo, de acuerdo al odio a lo mejor que empieza a cogerle a un personaje del juego durante la sesión, pues terminas acabando pues cometiendo a lo mejor un crimen, acabando con él, y a lo mejor termina siendo hasta más vil o más cruel que el antagonista que ha creado el narrador para vosotros. Entonces eso es lo que puede suceder ahí. Y volviendo por ejemplo a la partida de Pastas Roleros, ahí muy bien, como ha apuntado por ahí en el chat antes, que sus jugadores llegaron a convertirse en verdaderos monstruos al final de la partida. Y es que fue así. El que no lo haya oído, que corra al podcast que tienen de Pasta Rolero para que vean esa sesión, porque el final a mí me resultó absolutamente maravilloso. Además, no se sabe lo que va a pasar, porque tanto un personaje como el otro, que también están muy bien narrados por los dos, tú dices, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Uno va a acabar con el otro, no va a acabar, se va a volver loco, va a acabar con los otros dos, incluido el antagonista, digámoslo así. Y claro, ocurre algo que no te lo esperas. Y una de las cosas que no te esperas a lo mejor es el dado de Poe, que tiraron el dado de Poe, claro, aplicaron muy bien el resultado y le salió prácticamente un relato redondo con el resultado final. Hay un poco entre lo terrorífico y lo romántico también, que tiene mucho de romanticismo esa partida. A mí me resultó bastante agradable escucharla durante las 2 horas y 20 por lo menos que dura. ¿Tú crees que... También, Ah, disculpa, dale. Sigue, sigue.
Sí, no, quería comentar también aquí que estaban diciendo en el chat que se permite, que Nevermore permite adaptar a otros autores góticos, o con historias sin monstruos, o incluso a lo mejor con algún tipo de fantasma que también se puede adaptar. Sí, Solamente haciendo que ese fantasma no exista, o ese monstruo no exista, sino que exista dentro de la mente de uno de los personajes. Entonces sí, se puede hacer perfectamente. Hay muchos escritores en góticos que se pueden adaptar incluso, por ejemplo, de Gustavo Adolfo Becker, hay leyendas que se pueden adaptar también. Por ejemplo, la del Miserere se puede adaptar. Y hay otro autor que me gusta mucho, que es Ambrose Bierce, que tiene algunas historias de fantasmas, pero que perfectamente se pueden adaptar también. Y Margaret Wilson Oliphant, que también se llama, también tiene relatos de terror que se podrían adaptar. Es decir, hay un mundo ahí terrorífico abierto que se puede hacer. De hecho, el juego tiene licencia libre, aparte de ser gratuito, en descarga gratuita, pues está en Creative Commons. Decimos que se puede, sois libres de coger el juego, digamos, y adaptarlo a hacer un hack o hacer una adaptación a un autor. Por ejemplo, la escritora que he nombrado, pues coger 4 o 5 relatos de ella y adaptarlo. Si ahí no hay fobias, si hay otro tipo de dado de PoE, digámoslo así, que se puede adaptar, pues se puede hacer. Y de hecho, se puede hacer, se puede publicar, siempre nombrando la autoría y nombrando de dónde proviene el juego, y siempre que tenga licencia libre y no comercial, claro. claramente. En ese sentido quería preguntarte, ¿tú piensas que para jugar este juego es necesario ser un lector de PoE, en este caso, o al menos de horror gótico? Me imagino que aquí la respuesta es un poco obvia, porque quizás si no eres fan de PoE no vas a jugar un juego llamado Nevermore, o a menos que si no pillas la referencia. Pero sí me refiero que para poder disfrutar el juego como tal, es Mm. muy necesario pasar previamente por los relatos de Poe o de algún autor de horror gótico. Para el narrador yo opino que sí. Para el narrador principal, el que dirige, en el manual también recomendamos muchas veces las semillas de aventuras. Ponemos ver el relato original o ver el cuento pues que ha escrito Poe, porque muchos se pueden adaptar perfectamente, como la verdad el caso del señor Valdemar, que lo ponemos en el manual, que puede ser una partida de rol perfecta. Pero para el resto de jugadores quizá no, porque a lo mejor incluso para el narrador hasta le conviene que no haya leído los relatos de Poe en los que se basa, porque si lo ha leído previamente o se lo sabe perfectamente y intuye que el relato de la sesión o la sesión de juego puede ir por esto, puede ir por ahí, pues le puede dar alguna pista. Pero básicamente eso, hombre, si los jugadores también son lectores de Poe, pues quizás lo vayan a disfrutar porque van a querer una cosa, y si el narrador pega un giro y como pasó en la partida que hemos hablado y suceden otras o hay más personajes, pues ahí lo van a disfrutar y van a decir, oye, aquí hay algo distinto, yo quiero descubrir cómo acaba esto. Exactamente. Una, de planes a futuro, tú me decías que hay una publicación previa de lo que es todo lo que es de Nevermore. Y en una página en particular dice, cuando hablas de las criaturas, así como de lobos, osos, cosas de ese estilo que te puedes encontrar en el bosque, por ejemplo, dice que va a haber una expansión. Creo que Sí, un suplemento. un suplemento, que te casaste con ya crear una expansión previa de Nevermore, eh, que las historias no están contadas. ¿Tienes alguna idea ya en mente? ¿Eso se está trabajando? ¿Cómo funciona? Sí, ya entonces tenía la idea de ampliar un poco ese tema de un poco el libro del narrador. El tema de los antagonistas, el tema de creación de partidas. Intentar a lo mejor hacer una especie como de generador de sesiones o de partidas, o de semillas, mejor dicho, un generador de semillas. Luego también las semillas de aventura solamente hay 10 en el manual.
También digo lo del suplemento a futuro por eso, porque no queríamos expandir un manual que fuese muy largo, porque no sabíamos también, ya una vez decidimos sacarlo ahí en Perverso de 20, que lo decidieron, pues tampoco podíamos ver si agrandar el manual a 80, 90 páginas para luego a lo mejor que no funcionara bien o que no resultara. Entonces, claro, dijimos, bueno, vamos a probar con esto ya funciona, hay 10 semillas de aventuras, pues tiene infinidad de poemas y de relatos que se pueden sacar multitud de semillas de aventuras, entonces por ahí se puede ampliar. Por el tema de antagonistas también, hay muchos antagonistas o muchos protagonistas, digamos, de relatos de Poe que se pueden ir sacando también. Y luego también, pues, pensamos también hacer alguna aventura. Entonces, eso ya sí está hablado. Una aventura detallada tiene que haber para que un poco la gente que quiera descargarlo y tenga el manual y tenga una aventura ya prácticamente lista, incluso con algún personaje ya generado y eso, que se está tratando de subir a la carpeta también de descarga, pues para que lo tenga ya básicamente listo todo y que pueda rápidamente la gente pues coger el manual, coger la aventura y empezar a jugar. Entonces, eso sí se ha hablado. Ya luego a futuro, pues depende de cómo vaya resultando el nuevo suplemento o la nueva aventura, si a la gente le va gustando y sigue, digamos, la afición y se sigue llevando a mesa, pues oye, quizás se pueda ampliar, ya hay alguna idea en mente, sí. La gente que tenga ideas para poder crear juegos de rol, que diga, hoy tengo este juego que juego con mi amigo, lo he testeado un par de veces, le va súper bien. Mm. eh, Puede llegar a Perverso de 20 con sus ideas, están abiertos, hay un protocolo para ello, hay un sistema, ¿tú sabes algo cómo funciona? A ver, Perverso de 20 en un principio, y si entráis en la página tal cual, perverso de 20.cc, vais a ver que el, todo lo que han producido, básicamente, excepto alguna colaboración con Álvaro, que ahí Álvaro tiene un juego que escribió que era Vieja Ciudad, que está basado en Vieja Escuela, como he nombrado antes, y tiene alguna aventura. Entonces ahí, junto con Jesús, se ha colaborado, al igual que con él, a través de Nevermore, ¿no? Pues ahí vais a ver que tiene muchas aventuras. Entre Jesús y Pilar, que forman Perverso de 20, pues han publicado todo eso. Entonces, él realmente, tanto Jesús como Pilar, tenían esa idea de grupo creativo para ir publicando aventuras, pequeños juegos, que tiene también basado en dados de 6, pero no tenían, quizá a lo mejor al principio, igual me equivoco, me puede corregir si se puede conectar al chat Jesús, o luego ya en algún comentario. Al principio él tenía pensado eso pues para ir sacando las ideas tanto de Pilar como de él. Y luego, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido a lo mejor que llega Álvaro y dice, oye, mira, que tengo esta aventura, o que podemos colaborar con esta aventura, y han sacado alguna aventura, han sacado algún suplemento. Hoy, por ejemplo, han publicado un suplemento de magia para ese juego de vieja escuela que está tremendo, está muy bien, es un tratado de magia y se puede adaptar a otros juegos también. Y claro, no sé en qué medida están abiertos, pero bueno, ahí está el correo, ahí está el contacto. En la página tienen, creo, un formulario de contacto, y todo aquel que quiera escribirle, tanto por Twitter también, que tiene los mensajes directos abiertos, seguramente están los dos encantados de contestaros cualquier duda o cualquier intento de colaboración que tengáis, algún pensamiento de colaboración, lo podéis enviar y a ver qué les parece. Perfecto. Oye, estamos ya como un poco en la recta final. Desde ya la gente que nos está escuchando, le vamos a decir que empiece a ver sus preguntas respecto al juego, ver si se viene algo más. Eh, Todo aquel que tenga alguna duda sobre el Mm. juego es libre ya de empezar a hablar un poco en el chat. Eh, pero bueno, creo que hemos tocado principalmente la base de lo que es Nevermore. A mí me gusta cuando hablamos Mm. de diseño de un juego de rol, por ejemplo. Hay una pregunta que es como, para mí es bien fundamental. eh, que es decir, ¿qué historia, además, bueno, si estamos basándonos aquí en Poe,
pero ¿qué historias estás pensando contar con Nevermore? ¿Qué historias debería contar este juego? Más allá de los relatos de Edgar Allan Poe o historias basadas en el horror gótico. Eh, ¿Cuál es la fuente que tú pensarías en sacar de acá? ¿Cuál es, digamos, es decir, me preguntas por la historia base, digamos, ¿no? Es decir, la intención del juego. Sí, la intención para poder crearlo. Mm, ujú. Vale, bueno, pues ahí la intención, a ver, de todo juego es la diversión, es divertirte. Cuando lees Nevermore y empiezas a ver el tema de la fobia y los efectos, pues claro, mucha diversión a lo mejor puedes pensar que no va a tener. Pero bueno, se puede divertir uno también cuando un personaje, o interpretando, o narrando cómo su personaje se vuelve demente y se vuelve contra otro, o hace alguna, digamos, tontería, o huye y ya no se le vuelve a ver más, o cualquier cosa, ¿no? O cae en manos del narrador, como digo, que ya tiene sus 5 puntos de demencia y a lo mejor el narrador decide tomar el control de ese personaje porque va a hacer algo con él, aparte de que pueda morir, que puede suceder, pero bueno, va a ser algún pilar fundamental de la historia o se le ha ocurrido un giro. Yo creo que la diversión, digamos, o la intención del juego es esa, es darle una vuelta de tuerca más al juego, a lo que es el juego de rol, intentar al menos darle esa vuelta de tuerca y que los jugadores vean en la narración una herramienta para que, aparte de como diversión, para que sea esa herramienta un eje, la propia historia, que puedan acabar de una manera calamitosa, tanto un personaje, si está uno de los dos o de los tres que está jugando, como los tres. Eh, y, y simplemente jugar sabiendo que puede ocurrir cualquier cosa y sobre todo desastrosa del todo y no pensar en que vas a subir de nivel o vas a avanzar o como en Dragon y Mazmorra, pues oye, que tengo que conseguir ese objeto mágico para ser más fuerte y la próxima campaña o la próxima aventura tener, pues no, aquí eso no lo hay, aquí lo que hay es intentar sobrevivir, pero si no hay más remedio que dejarse llevar por la demencia, pues es lo que toca y para eso realmente el juego lo base, digamos, la historia base. Perfecto. Eso yo creo que es una experiencia que muchos hemos querido vivir. Eh, Me extraña por eso. Hay una cosa como bien de relato que yo no sabía que tú habías empezado, por ejemplo, con Dragones y Mazmorra, con Dungeons and Dragons. Eh, Mm. y cómo llega un jugador, me imagino que también tiene que ver con el tipo de narrador que tuviste, o quizás si fuiste tú, pero cómo llega un jugador de Dungeons and Dragons, medio arquetípico, por decirlo de alguna forma, que está muy enfocado en Sí. maximizar a su personaje, en subir de nivel, en vivir esta épica, cómo logra poner el foco para crear o querer vivir una historia completamente distinta, con tragedia, donde las cosas no van a salir bien, donde no eres el héroe de la historia. Vale, pues eso llega precisamente a lo mejor, bueno, llega realmente por la saturación a llevar el juego de Dragones y Mazmorra o las reglas avanzadas, que es lo que jugamos básicamente en la segunda edición, pues llega ya por eso, por la saturación a decir, bueno, estoy dirigiendo un grupo con personajes de niveles 12, niveles 13, ya épicos totales, que prácticamente es imposible matarlos, o, bueno, difícil y muchas veces hasta cansado al intentar matarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues digo, bueno, pues me gustaría jugar otra cosa, una cosa que sea jugar una hora, jugar un par de horas y fin. Y, y, y entonces vi ese atractivo en los relatos de Poe y en que en todos los relatos de Poe, pues al ser relatos cortos básicamente, pues es una historia, está contando una historia, está contando el final del personaje, ya sea muerto, ya sea culpable, ya sea carcomido por el odio o un absoluto criminal o una persona que es capaz incluso como por ejemplo en el relato de Berenice pues de no darse cuenta y arrancarle los dientes a la persona
persona que ama una vez ya está muerta. Es decir, son cosas macabras. Entonces, eso no es nada épico, no es nada de superhéroe o nada de ser un paladín de la bondad en Dragones y Mazmorras. Y eso me llamaba la atención, el escribir un juego para eso únicamente, simplemente para dejar constancia de dónde puede llegar un personaje o cuán bajo puede caer. Entonces, viene de ahí, viene de la saturación de Dragones y Mazmorras y decir, voy a crear otra cosa para jugar a eso. De paso le recordamos a la gente que nos está viendo que por favor no sean nunca un paladín de la bondad. O básicamente que nunca sean un paladín. Sí. Mira, además aquí están nombrando en el chat lo de que quizás jugaban en Ravenloft. En Ravenloft nos hubiera gustado jugar, pero nos jugamos en Forgotten Realms, en Reinos Olvidados, que se llama aquí en España. No sé si en Chile también se llama igual, sí. Reinos Olvidados, pero eso en Forgotten Realms. Además, ya que he nombrado Ravenloft, ayer precisamente escuché el primer corte de podcast de Pastas Roleros. Uh-huh. La campaña de Ravenloft, la isla de la podredumbre, creo que se llama, que estaba muy bien también. Me gustó mucho. En eso estoy jugando yo. Con un montón de personajes, creo que hay 4. No te voy a Ahí spoilear está. el final, Ah, sí. pues está Ahí bien. soy Eferil. No. Luego voy a continuar. Sí. Está la Vale también que está en el chat, que también jugó con su maga, que ahí. Mira, sí. Ahí está Valiu, que nos dice. Ah, verdad, la maga, sí. Así que no, es tremenda historia. La verdad recomendamos mucho a Pasta Rolero. Tienen un enfoque súper bueno en la parte del terror. El horror más que el terror como tal. Y en ese sentido me gusta cómo Nevermore intensifica eso. Siento que tener un tipo de historias con este horror trágico, gótico, más allá de lo psicológico y todo, más allá de todo, genera experiencias súper interesantes. Nosotros siempre en las campañas de Tulu de Frecuencia Rolera decimos, vamos a pasarlo bien pasándolo mal. Y es porque también yo como narrador tiendo a llevar un poco a los personajes al extremo, a darles como mucho que sufrir, tocar mucho sus trasfondos, tocar su fibra. Y en el fondo, en Nevermore siento que la invitación, si es que ahí tú me corregirás que eres el autor básicamente, la invitación es a tocar la fibra en un juego así, es a ponernos en la piel de los personajes, de decir, aquí se pueden hacer cosas súper grandes, haciendo que nuestros jugadores, que nuestros personajes, que nuestros avatares en este mundo lo pasen muy mal. Y yo creo que en ese sentido, aparte que tenemos como volvimos, tenemos un sistema en el cual el juego es gratis, siento que es un juego que personalmente no tiene pérdida. Saludamos a Gran Kalila que nos dice que se confirma que D&D es el alfa y el omega, y al parecer sí un poco eso. Sí. No podemos competir con el juego de rol más grande de todos, como se autodenomina. Pero bueno, aquí estamos haciendo buena pelea con otro tipo de cosas bastante buenas. Sí, mira, nombro a Jesús Muñoz, que es de Realomic en el chat, que corrobora lo que yo comentaba antes, que está abierto a cualquier propuesta de colaboración, por supuesto, y que tiene los mensajes abiertos también en Twitter. Así que ahí está. Y gracias a él y a Pilar, porque sin ellos Nevermore no hubiera llegado o no hubiera salido, digamos, de mi perfil de Twitter. A lo mejor ni siquiera lo hubiera puesto, ni siquiera lo hubiera subido, porque me hubiera dado un poco como, ¿qué hago yo escribiendo esto? Que no he jugado la llamada, que no he jugado nunca terror, ni he dirigido terror, ni nada. Entonces, todo lo que veis ahí es obra de ellos en cuanto a la grafía, ilustración, la corrección del juego, el ponerlo como está. Si no fuese por ellos, pues ahí Nevermore no existiría tal y como lo podemos disfrutar ahora, claro. Si la gente tiene preguntas, este es el momento para hacerlas. Nos comprometimos con una entrevista de 1 hora y también quiero respetar tus tiempos, sobre todo porque ya van a ser las 12 allá en España. Yo tengo todo el resto de la tarde, pero sabemos que al otro lado del charco es mucho más tarde. Sí, mañana sábado por lo menos. Por lo menos, sí. Desde ya dejamos como promesa, porque bueno, para la gente que descarga Nevermore no solamente viene un manual muy bonito y muy bien empaquetado, sino que también viene esto, lo que está acá alrededor.
O sea, este lo armó la Vale, muy seca y muchas gracias por ello, pero el fondo y hay ciertos layouts para que la gente ponga un poco también su creatividad en ello y arme cosas, pero está mucho el fondo de pantalla, hay Sí. un formato para la tarjeta X, así que de verdad está bueno, por favor chicos, descárguenlo, denle una prueba. En Frecuencia Rolera, en el podcast o probablemente en Twitch, lo vamos a narrar. Yo lo voy a narrar, ya tengo pensado más o menos cómo se va a formar esto y va a haber un Mm. reclutamiento pronto. Y bueno, acá nos dice que volvamos un poco a las preguntas. Y Gran Calila nos dice, el Sí, folclore sí. chileno está... Ahí, sí. La leíste, ¿cierto? Dice, Mm. el folclore chileno está lleno de monstruos y cuentos terroríficos, muchos heredados del folclore español. ¿El juego se permitiría entrar en esos relatos o está pensado para historias de autores? Sí, ¿no? Se podría entrar perfectamente en cualquier de folclore chileno como en cualquier otro tipo de folclore que tenga que ver con el terror. Sobre todo si tiene que ver con la locura o la demencia. Bien, pero si no, pues también incluso se podría generar una partida, aunque no haya fobias. No va a tener esa contundencia o no va a tener ese dado de PoE, esa partida quizás, pero sí va a tener otro tipo de, sí va a tener otro tipo de aliciente que es el propio, digamos, monstruo o el propio gancho de ese cuento chileno o de ese relato, ya sea de Chile, de Argentina, de Estados Unidos o de donde fuera, cualquier mito, cualquier leyenda. Yo opino que sí se puede jugar con Nevermore. Además, por ejemplo, hay un relato de Poe, volviendo a Poe, que no es ninguna fobia, no activa ninguna fobia, digamos. Hay muchos que no tienen miedos, pero sí es un poco cómico, que se llama, si mal no recuerdo, el ángel de lo singular. Y no es otra cosa que es un solo protagonista que claramente se ve que ha bebido, que está alcoholizado, y se le aparece, digamos, una criatura que es un tonel con una serie de botellas de tipo brazo, vasos, y le dice que es un ángel. Y claro, tiene un tono humorístico, ¿no? Puede también tiene algunos ratos de humor. Y empieza a sucederle cosas. Pues es un poco como que le provoca risa, le provoca que se caiga el personaje. Entonces son cosas que no tienen que ver siempre con el terror. Entonces, en Nevermore, pues eso también tiene cabida. Cualquier leyenda, cualquier mito de cualquier folclore se puede adaptar seguramente. El otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque ya muchas veces pasan los días y ya ni me acuerdo si lo hice ayer o antes de ayer. Hubo un usuario en Twitter que se llama Masterpifias que liberó una pequeña sesión basada en la película El Faro, Sí, que era un descenso a la locura. Y, y dijo que si alguien quería adaptarla a algún juego, pues lo podía hacer. Entonces, en el mismo Twitter la adapté a Nevermore, cambiando el pecado original que él tenía por las fobias. Y simplemente con eso, y jugando un poco con que un jugador no supiera la fobia del otro, pero si el narrador supiera todos, pues se adaptó esa sesión y bueno, básicamente demuestra que, bueno, sí, a lo mejor puedo meter aquí una fobia en lugar del pecado original y funciona. Y bueno, estaba ahí, aparentemente funcionó, no lo probé, pero el que quiera puede probarlo. Y lo mismo sucede con cualquier otro mito, puedes coger algunos elementos que te funcionen en Nevermore. exactamente. Sí, de hecho vi hace una hora, creo que vi ese tweet de Master Pifia. Y bueno, también sé que se puede adaptar a Nevermore. Y hay que ver, o sea, inspiraciones hay en películas, hay en muchas partes. Basta Rolero nos dice que cuando una aventura larga en Nevermore se puede completar la historia de Arthur Gordon Pyle. Sí, eso es un relato que tengo que volver a releer porque creo que es recordar el más largo, o uno de los más largos que tiene Edgar Allan Poe, pues lo dejé para el final, y no lo leí ya una vez acabado el manual, precisamente por eso, porque como era de los más largos, quería ver de qué manera luego ya con el tiempo se podía quizá adaptar sesión
o sacar una sesión únicamente de la narración de Arthur Gordon Pym o hacer, como bien dice, a lo mejor una aventura larga, una campaña. Pero Claro. bueno, sí, se podría hacer. De hecho, el juego pues tiene la licencia para eso, para que todo el mundo que quiera pues pueda coger un relato y decir, oye, no está esta semilla en el manual, pero yo cogí este relato y me he creado el diablo en el campanario, por ejemplo, pues me he creado esta aventura o esta partida y ha funcionado. Pues eso un logro total significa que bueno, que el manual por lo menos funciona con esas pequeñas reglas que tiene. Exactamente. También pregunta Lila si Pedro Urdemales, por ejemplo, La Llorona. Sí. El de Pedro Urdemales no lo conozco. Ahora mismo no recuerdo si... Creo que no lo he leído, pero el de La Llorona, pues quizá también. Siempre teniendo en cuenta, a lo mejor lo que he comentado antes, claro que no existe el fantasma como tal, no existe el espíritu, a pesar de que en el libro, en el manual, digo que hay una tabla, puedes tener una tabla de Ouija, puede ser un medio, un vidente, pero o puede hacer creer a los demás que hablas con los muertos, con el espíritu de alguien, pero no lo hay. Entonces, si teniendo en cuenta a lo mejor La Llorona que puede estar identificado con un espíritu, con un fantasma, pues claro, no existe, pero tu miedo puede hacer que lo veas y que lo veas como incluso que lo llegues a tocar. Es decir, que has tocado a un fantasma, que has tocado la materialización de un espíritu y provocar a lo mejor ese miedo, que esa fobia se active en tu compañero de juego. Exactamente. Sí, si no me equivoco, el que está hablando es el hombre que engaña al diablo que le vende su alma y le dice como vengo a buscarte mañana en el contrato. Y el día siguiente va y le dice, no, pero si el contrato dice que es mañana. Y así va toda la Vale, noche. Eh, Puede vale, sí, ser, sí. claro, en ese tipo de figura es bastante ligada al horror más que al terror como tal. No es lo terrorífico que se nos aparezca el diablo en la cara. Lo interesante es la interacción que tenemos junto con él. Entonces, pero básicamente ahí. Dejo súper en claro que Nevermore hace mucho hincapié también en las herramientas de seguridad, lo cual es bueno en este tipo de juego. Tenemos el sistema de Sí, línea y velos, tenemos la tarjeta X, varias cosas. Pero, y bueno, en ese sentido creo que se da todo el ambiente para que jugadoras y jugadores puedan pasarlo bien sin ningún tipo de problema mayor durante la sesión. Creo que con esto estamos cerrando ya, así que me gustaría dejarte micrófono libre para que mandes, no sé, ya sea un saludo o promociones alguna red, alguna cosa que vayas a hacer. Si viene algo nuevo con Nevermore, por favor avísanos para también estarte volviendo a conversar y ver claro. qué sucede. Eh, y eso, te dejo el micrófono libre para ti. Vale, bueno, pues como he dicho antes, pues gracias a Perverso de Venta existe Nevermore como lo podemos disfrutar y además ha llegado donde ha llegado, que yo no me imaginaba. A mí, si me dicen, creo que lo puse en un tweet también en mi cuenta, digo, si a mí me dicen que van a jugar en Chile a Nevermore hace 3 semanas, pues me hubiera reído, me hubiera dicho que eso es imposible, que cómo va a llegar el juego allí, ¿sabes? Que a lo mejor una mesa por aquí cercana de amigos o algo, vale, o a alguien a lo mejor por internet de España, pero que no hubiera pensado nunca que hubiera llegado a despertar pues la afición, ¿no? Que ha despertado, o por lo menos las posibilidades, que la gente le vea las posibilidades al juego, que eso es lo más interesante también, que se pueda formar sus propias partidas, sus propias historias basadas en PoE o un poco alejadas, pero que tengan ese mismo aroma a relatos de PoE. Y sobre todo agradeceros a vosotros pues la buena acogida que ha tenido Nevermore y la continuidad que le vais a dar, porque eso para mí ya es una satisfacción bastante grande ver que el juego funciona tan bien y que gusta tanto y que además se nota o le notáis también digamos, ese sabor distinto a otros juegos por la manera en que puede terminar. Entonces, eso es lo que me gustaría y ojalá dentro de poco, dentro del tiempo que sea, pues os anuncie alguna cosa también, o anunciemos, mejor dicho, alguna cosa con Nevermore, alguna nueva aventura o
que la línea se amplíe con más cositas o con más ampliaciones. Esperemos que sí. Agradecemos también por difundir estos formatos de juegos originales y bastante gratis que hace Perverso de 20. Y también invitamos a la gente a seguir a la editorial. De verdad, muchas gracias. Y bueno, nosotros acá, la gente de Pasta Roleros, que están en el servidor de Discord de Frecuencia Rolera, van a sacar una segunda historia de Nevermore y están sorteando un cupo, si no me equivoco, para una nueva aventura. Entonces la gente, allá tenemos un formato que se llama Espada de Alquiler, que tiene que ver con que la gente pueda llegar y entrar a mesas que ya están con gente que ya tienen a personas. Son 2 cupos, me dicen, tanto mejor. Sí. Entonces la gente se puede incluir en distintas mesas que ya están ocupadas y durante distintos arcos vienen como invitados especiales. Desarrollan su historia, juegan y luego cuando concluye el arco le pasan el testigo a otro nuevo jugador. Y así se van armando historias y se van moviendo. Okay. Entonces con Nevermore también al parecer se están sorteando 2 cupos. Esto lo ven en el servidor de Discord de Frecuencia Rolera y todos los links los encuentran en frecuenciarolera.cl. Tenemos mucho horror gótico y aprovecho de avisar que también tenemos un poco y mucho también horror cósmico. Estamos llevando una campaña de la llamada de Cthulhu en Twitch y otra en el podcast, una más cercana al radioteatro y una que está empezando hace poco con una investigadora. Estas campañas en formato 1 a 1. Solo un narrador y una jugadora. Junto con ello, invitamos entonces a las personas a estar atentas a nuestro canal de Twitch, atentas al servidor de Discord. Ahí nos dejan el link. Muchas gracias, Vale. Y, bueno, también hay una campaña de Mutant Year Zero también que los amigos de la Cueva del Loco están llevando. Así que súper bien, tenemos mucho contenido. Te damos las gracias, Ángel, una vez más. Le damos las gracias a la gente de Perverso de 20. Y de verdad esperamos toparnos en una futura ocasión. Nos vemos en un siguiente episodio. Claro. Y eso, bueno, cuéntame. Que estés muy bien. De verdad te agradezco por esta hora de conversación. Y ahí vamos a seguir conversando algunas otras cosas. Perfecto, pues muchas gracias a todos vosotros y continuemos jugando y continuemos en contacto también para hablar tanto de Nevermore como de otros juegos o de otras noticias. Y ahí estaremos también escuchando también las partidas. Listo. Muchas gracias. Que esté muy bien y yo me despido de las personas que han estado en la transmisión. Muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Recuerden seguir el Twitch de Frecuencia Rolera para estar atentos a esta y otras grandes aventuras. Buenas noches. Chao, chao.